Oye, la Andrea de Venezuela, todo depende de cuál etapa me estás preguntando, porque pasé por muchas etapas. La primera etapa de mi niñez y adolescencia es una Andrea bastante guerrera, bastante independiente, buscando soluciones por sí sola. Quienes me conocieron en mi infancia o en mi adolescencia saben que a pesar de ser muy sentimental, también era muy fuerte. Yo te puedo decir que desde niña yo vendía lo que conseguía. Yo vendía hasta mis dibujos, yo le hacía las tareas a mis amigos, yo vendía caramelos, yo hacía lo que podía para conseguir dinero para poder ayudar en mi casa. Y eso es algo que con lo que creces. O sea, ser proveedor es algo con lo que creces y llevas en la sangre. Muchos me recordarán en mi etapa de locutora. Mi primer programa radial lo tuve como a los 16 años. Fue una experiencia muy bonita. Lamentablemente estaba politizado y para llegar a ese tipo de cosas también te lavan mucho el cerebro y es donde te das cuenta hoy en día que era un sistema comunista porque te venden la imagen de que para poder hacer ciertas cosas tienes que apoyar la revolución y yo era una niña en esa época. Pero dentro de todas las cosas agradezco la oportunidad de haber tenido mi programa de radio, de haber tenido mucha participación en la comunidad desde muy jovencita. A mis 14, 15 años ya yo era presidenta de la Comisión de los Derechos de los Niños y Adolescentes en mi municipio. Promulgué un cabildo en mi pueblo en donde yo estaba creciendo, estudiando. Ayudaba mucho con proyectos a la comunidad. Y pues obviamente esa es la base de todo lo que soy hoy. También algunos recordarán de mí el sentido del humor y el ser positivo, que no importa que se te esté cayendo la casa encima, no importa que el universo te esté arrojando limones, hay que seguir adelante. Y yo creo que eso es algo que obviamente sigue en mí hoy en día con todos los retos que asumo. Esa Andrea de Venezuela obviamente tenía muchas limitaciones. Limitación sistema de un país que obviamente ha sido secuestrado por una revolución. Tenía la limitación familiar de haber crecido en una familia bastante disfuncional, sin apoyo de madre, padre, entre otros. Pero también fueron las bases de lo que hoy yo necesito tener para poder representar a mis clientes y para poder llevar una oficina y para que cuando las cosas se pongan difíciles recordar que no me puedo rendir. Bueno, mira, inicialmente yo viví con mi tía por varios años y a mí me encantaba cómo ella se vestía. Y yo decía, yo tengo que tener un trabajo en donde yo pueda ponerme tacones cuando me dé la gana. Así que yo creo que esa fue una de las primeras cosas que me llamaba la atención. Pero lo que realmente me impulsa a tomar la decisión de aplicar a la escuela de Derecho fue la política. Porque en esa época yo estaba muy envuelta en política y me di cuenta que me estaban manipulando. Me di cuenta que en mi país, aunque te pongan en los libros que la revolución es muy chévere y muy bonita, pues en mi país no había separación de poderes. En mi país no había democracia. Y hubo una oportunidad en la que tuve una presentación en frente del alcalde, de los concejales, del público, y se me acercó un diputado y me regañó y me dijo que cómo era posible que yo estaba dando críticas al gobierno, que me estaba saliendo de la línea de la revolución, y me recomendó leer más sobre el Che Guevara y Carlos Marx. Entonces, en ese momento me di cuenta que yo necesitaba prepararme y necesitaba estudiar y necesitaba conocer mis propios derechos, o sea, entender la ley antes de permitirle a otro que me dijera qué hacer. Y eso fue una de las razones por las que llegué a la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Ahora, cuando ya me mudo a los Estados Unidos, obviamente yo sabía que empezar no iba a ser fácil. Es adaptarte a un nuevo sistema, empezar con un nuevo idioma, conocer gente, hacer comunidad, poner ese primer piececito en la puerta para que tengas ese primer trabajo que te va a dar lo que necesitas. Y pues, eso fue un proceso. En mi primer año en San Diego, eso fue en el 2013, mi primer trabajo era en un dealership, en uno de esos lugares donde venden carros, y básicamente mi trabajo era ayudar a un contador a organizar recibos de todo. Yo no tenía carro. En esa época tenía que caminar bastante para llegar a ese lugar. Pues no era un trabajo que me estaba enseñando absolutamente nada, pero yo tenía una actitud positiva frente a la situación. Para mí era un honor como que tener ese primer empleo para poder avanzar y optar por otras opciones. Así que bueno, de allí empezó todo. Empecé a trabajar en un banco, ya era un poco más formal, un poco más alineado a lo que yo quería. Ya me podía poner los tacones. Y bueno, paralelamente hacía un poco de lo que me gustaba a mí. Daba clases de baile, siempre envuelta en la comunidad. Yo creo que fue un comienzo muy bonito. Obviamente me faltaba mucho para llegar a donde quería y creo que eso era lo que me motivaba. Que no estaba en lo que yo quería. Y como no quería
quedarme allí por siempre, pues eso era el impulso. Tenía que pasar la barra, tenía que pasar el examen para hacerme abogada en este país. Y así pasó. Para una inmigrante que llega a este país y empieza una vida nueva, yo siempre les digo, primero hay que ser realista y hay que ser humilde en nuestros comienzos. Y en cualquier momento, pero especialmente en nuestros comienzos, es entender de que en un nuevo país no eres la misma persona que solías ser en tu propio país. Entonces, si en tu país eras una persona famosa que ya lo tenía todo ya organizado, ya todo el mundo te reconoce, obviamente tienes que aceptar que en este país, en tu nuevo hogar, necesitas trabajar o quizás reinventarte y hacer algo nuevo, hacer algo diferente. Y empezar con algo diferente o nuevo no significa haber renunciado a todo lo que ya habías invertido anteriormente. Yo soy una fiel creyente de lo que tú vas haciendo, esa experiencia que vas acumulando es la que te hace ser quien vas a ser en el futuro. Entonces, por ejemplo, yo en Venezuela hice muchas cosas que hoy en día yo no aplico. Yo trabajé como asistente legal, yo trabajé en radio, trabajé en política, trabajé en una non-profit. Y aunque ahorita, hoy en día, ya yo ni siquiera necesito presentar mi resumen o mi currículum en ninguna parte, eso es parte de mi experiencia y eso es lo que me hace ser diferente dentro de la piscina de abogados en mi comunidad. Mira, han sido muchos. Mi padre falleció cuando yo tenía 2 añitos. Mi mamá tuvo muchos problemas de adicción durante mi adolescencia y mi niñez. Entonces, para mí fue el primer reto, el reto de entender de que yo no tenía una familia normal, en donde yo tenía a veces que ser la mamá de mi mamá, donde yo a veces tenía que estar pendiente de si mañana podíamos comer o no, de ahorrar el dinero, de esconderlo un día para que no lo encontraran mañana. En fin, son situaciones bastante difíciles que los niños, hijos de adictos, tienen que aprender, pero mi mamá, dentro de todas sus limitaciones, siempre me dijo, no hagas lo que yo hago, haz lo que yo te digo, estudia. Así que bueno, yo creo que ese fue un buen consejo que ella me dio. Otro gran reto fue adaptarme a las situaciones, empezar a vivir de casa en casa con diferentes familias, con reglas distintas. En su momento fue bastante traumático, pero hoy en día me sirve muchísimo para poder adaptarme a cualquier situación complicada. Por supuesto, el otro reto importante fue el sistema del país. En Venezuela no es un secreto que vivir en comunismo no es fácil, es hacer largas filas para poder comprar comida, es pasar limitaciones, es trabajar duro pero no hacer suficiente dinero, entre otras. Cuando me mudo a los Estados Unidos, aparte del idioma y aparte de la adaptación, el reto más difícil fue lograr hacerme abogada. Para algunas personas quizás obtener esa licencia puede ser un poco más fácil. Para mí fue un reto bastante difícil, no solamente financieramente, sino también en cuestiones de tiempo y la fortaleza mental, porque yo fallo el examen de la licencia 5 veces y 5 veces requiere tiempo libre. O sea, yo trabajaba de día, estudiaba de noche, requiere mucha paciencia y mucho impulso de que, ok, bueno, lo vuelvo a intentar o quizás esto no es para mí. Y pues yo creo que al pasar ese reto, no hay nada que se me pueda interponer en el camino que me haga rendirme. Pues estoy agradecida de todos esos retos que hoy en día puedo usar de mi lado y con fortaleza. Oye, mira, esa es una de las cosas más controversiales que he hecho. La gente quiere que yo piense por mi nacionalidad. Es que eres venezolana, deberías apoyar a todos los que están cruzando ilegalmente por la frontera. No, yo soy una creyente de la ley. Una de las razones por la cual mi país, Venezuela, se cae abajo es precisamente por la falta de aplicación de la ley, porque la gente hace lo que le da la gana, porque no tenemos la cultura de respetar las leyes, porque nadie respeta un semáforo. Entonces, cuando yo me mudo a un país que se supone que es desarrollado, lo que yo quiero impulsar, tanto para inmigrantes como para los mismos americanos, es al respeto por la ley. Entonces, cada país tiene leyes migratorias. Este país, los Estados Unidos, tiene leyes de cómo llegar acá legalmente. Entonces, para mí es muy importante promover ese tipo de inmigración. La inmigración de personas que vienen acá después de que le han hecho un background check, después que les han hecho una entrevista, después que han demostrado que tienen la capacidad para venir acá y no ser una carga pública, o que no se va a venir el tren de Aragua de Venezuela, como estamos viendo ahorita un montón de noticias, en donde los malandros más malandros de Venezuela se están viniendo por las áreas verdes, por las montañas o por CBP One. Entonces, no, mira, yo obviamente prefiero ser clara de lo que a mí me gusta representar y el tipo de cliente que yo quiero representar y no simplemente tomar todo lo que me entra por la puerta por dinero.
Oye, uno de mis sueños siempre había sido tener una oficina, pero obviamente eso parecía un sueño muy, muy lejano. Cuando yo paso la barra en el 2020, para los que no saben, la barra es el examen que me da la licencia para poder ejercer derecho en este país. Cuando yo paso este examen y me juramento, yo aspiraba o tenía la esperanza de que en la oficina donde yo trabajaba me iban a ofrecer la posición de abogado, pero no ocurrió así. No estaban interesados en contratarme como abogada, así que fue como un despertar, fue un empuje. Estábamos en plena pandemia, nadie estaba contratando en mi oficina, no me iban a dar la posición, así que bueno, decidí embarcar en una nueva aventura de abrir mi propia oficina. Me tomó unos meses empezar como tal formalmente. Al principio estaba trabajando desde mi oficina, era mi cama, mi escritorio era mi cama, pero fue un buen comienzo. Yo creo que los que me ayudan a empezar esta idea fueron mis propios amigos que creyeron en mí, me contrataron, me dieron la oportunidad de representarlos, y cuando ya tenía como 3 amigos que eran mis clientes, dije, ya estoy en business, ya tengo un negocio, y allí es cuando lo aposté todo y me arriesgué a alquilar mi oficina. Empecé con un triangulito y ahorita tengo 4 paredes por lo menos, pero es progreso, es crecimiento. Sí tuve oportunidades, tuve ofertas durante el proceso de abrir mi oficina, pero yo creía en mi idea, yo creía en lo que yo quería empezar, creía en mi proyecto y todavía creo en mi proyecto, incluso en los días más difíciles. Así que bueno, a lo mejor trabajando para otra empresa que ya sea una marca reconocida sería un poco más fácil, porque no me tendría que preocupar por muchas cosas que como dueña de negocio me tengo que preocupar, ¿sabes? No tendría que preocuparme por impuestos, por contabilidad, por publicidad, por nada de eso. Nada más me enfocaría en la ley. Pero me gusta el reto, me gusta este reto, me gusta lo que hago, me gusta aprender un poco de todo, me gusta estar envuelta en todo. Yo creo que como empresaria me desarrollo muy bien y eso ayuda a que mi trabajo fluya de la manera positiva en la que fluye. Gracias por la pregunta. Todo lo que hago siempre es un reto. Los únicos casos que yo no tomo en estos momentos son los casos en cortes, casos de deportación. No estoy interesada en navegar ese mundo. Quién sabe en el futuro, pero por ahora estoy alineada hacia el lado de inmigración familiar y de negocios y de inversión. Cada área de inmigración es muy amplia, es muy compleja. Todos los días estoy aprendiendo algo nuevo, pero te puedo decir que amo los casos de parejas. Los casos por matrimonio siempre tienen algo que enseñarme. Es muy interesante, me he convertido hasta en terapeuta familiar y todo, pero esa reunificación familiar de traerme a un prometido, a una prometida de otro país, siempre es muy emocionante. Amo los casos de talento, esos casos de personas que han trabajado muy duro en sus países y han construido un currículum impresionante y están en el tope de lo que hacen. Me encanta trabajar en este tipo de casos y traerme este tipo de inmigrantes a los Estados Unidos. Y por supuesto, los que tienen la oportunidad de una visa de inversión, este tipo de casos son muy creativos, muy originales, muy retadores para mí, porque tengo que trabajar en cosas que no trabajo regularmente, como la parte de negocio como tal. Pero como te digo, inmigración es muy amplia y amo cada caso que tomo, desde un caso de violencia hasta un caso de naturalización. Todos tienen su importancia, su dificultad, y todos me llenan cuando logro una aprobación. Oye, mira, yo me la paso publicando material sobre esto, que lo veo todo el tiempo. Cuando las personas vienen a mí y me dicen, a mí mi vecina me dijo que sabía llenar formas y me llenó el papeleo y bueno, y todo me salió mal y ahora me llegó esta notificación de que tengo 33 días para salirme del país. O son ese tipo de personas, o son las personas que no clarifican de que son notarios, consultores, paralegales, abogados extranjeros, pero no son abogados en los Estados Unidos. Entonces, lo mismo, estas personas no pueden firmar la documentación que se va a inmigración. Cuando un cliente tiene un abogado, el abogado recibe toda la correspondencia así como la recibe el cliente. El abogado puede llamar en representación del cliente a USCIS. El abogado puede acompañar a ese cliente a la entrevista, y eso no ocurre cuando usted contrata a un preparador de formas. Entonces, esa es la lucha constante. Hay que invertir en educación, hay que invertir en ese profesional que se ha capacitado, que se ha quemado las pestañas y que hoy en día tiene la experiencia y las licencias para representarlo a usted. Un caso de inmigración es básicamente tu futuro. Entonces, ponerle en las manos a alguien que no tiene licencia, no paga seguro, no paga oficina, no tiene ningún tipo de responsabilidad, le estás dando tu información personal, le estás dando
documentos que son muy importantes, ¿cómo se los vas a dar a una persona que no sabe si el día de mañana va a estar en el mismo sitio o no? Así que yo le aconsejo a todas las personas que cuando tengan un caso, un posible caso de inmigración, vayan con un abogado. Ese es el consejo principal. Y lo otro es, revisen, estudien un poquito quién es ese abogado, porque también me toca las situaciones de estos abogados que son muy famosos porque tienen una gran cantidad de seguidores en las redes sociales o porque tienen vallas publicitarias, pero al final del día estas personas no son quien lleva el caso. Ellos tienen contratadas personas que llevan los casos. Entonces tengan mucho cuidado, hagan investigación, revisen los reviews en Google, revisen las redes sociales. Yo soy muy pública, a mí me encanta compartir y ser muy transparente de lo que hago y lo que no hago. Yo creo que eso le da confianza a quien me contrata. Mira, para poder identificar esto, porque a veces las personas no saben, primero pregúntenle directamente a esa persona, ¿eres abogado en los Estados Unidos o no? Si la persona responde que sí, mi consejo es pregúntenle en dónde tiene registrada la licencia, porque aquí en Estados Unidos tú puedes ejercer derecho migratorio si tienes licencia en al menos un estado. En mi caso, mi licencia está registrada en el estado de California. Ustedes pueden ir al State Bar de California y revisar, poner mi nombre y van a encontrar toda mi información allí. Así que si usted pone la información del supuesto abogado en esa página de ese estado y no lo encuentra, es porque esa persona no es abogado acá. Y decir que eres abogado cuando no lo eres es un delito y lo puedes denunciar. Mira, primero que nada, una de las cosas que me hace especial, por la cual muchas personas llegan a mí y me contratan, es de dónde vengo, quién soy, ¿sabes? Yo puedo entender lo que es estar en un proceso de green card, yo puedo entender lo que es estar en un proceso de fianza, visa, yo puedo entender lo que es estar en un proceso de naturalización, porque yo pasé por lo mismo. Y esa empatía de haber pasado por todas esas experiencias, obviamente, hacen mi trabajo un poco diferente, un poco más personal. También soy más directa que muchas otras personas. Yo no tomo un caso que yo no le veo un porcentaje, por lo menos de 50% de aprobación. Y eso es algo que no todos los abogados o todos los profesionales hacen. A mí me gusta hablar muy claro. Yo no soy el gobierno, yo no soy la que toma la decisión final. Y me gusta que la persona antes de contratarme entienda eso. Y a veces me dicen, si usted va conmigo de la mano, eso es todo lo que yo necesito. Y creo que esa honestidad en mí, en esa primera consulta es lo que hace que muchas personas firmen ese contrato y me tengan como su abogada. Y finalmente es ese toque personal. Como les digo, hay abogados que tú ves nada más en una primera consulta, pero más nunca escuchas de ellos. Y en mi caso yo trato de tener la tecnología, los softwares necesarios para poder mantener una comunicación eficiente, para poder hacer el trabajo que se tiene que hacer de la mejor manera. Y yo creo que esa es mi marca, eso es lo que me diferencia de los demás. Lo más importante es que agenden esa primera consulta. Mucha gente tiene miedo de hablar con un abogado, mucha gente cree que es algo intimidante. Ese dinero de esa primera consulta, que en mi caso ahorita son $120, es la primera inversión e incluso es más barato que yo hacerme las uñas. Esa primera inversión para poder entender si tienes un caso o no y para poder establecer una estrategia para el caso. Entonces, a mí me encanta cuando, por ejemplo, llegan las parejas a mí mucho antes de casarse porque están planificando todo su proceso y están planificando los pasos a dar hacia el futuro y a veces tienen varias opciones o varios caminos. Entonces, esa primera consulta ayuda a esclarecer las dudas y a tomar una decisión de si hacemos un proceso dentro de los Estados Unidos o lo hacemos vía consular o lo hacemos por una petición de prometido, entre otras. Yo les aconsejo, hagan esa primera consulta, vamos a analizar su caso y que empiece la aventura migratoria. Aquí les voy a dejar mi website. Aquí les vamos a poner mis redes sociales, síganme y ayúdenme a seguir creciendo.